Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a repasar una serie de cuestiones del tema del acto administrativo que están además bastante interrelacionadas. Más concretamente vamos a ver la eficacia y la validez, de ahí vamos a pasar a ver la nulidad y la anulabilidad y de ahí vamos a ver la conservación de los actos administrativos. Esto es algo que me parece bastante recomendable a la hora de estudiar cualquier cosa que tenga que ver con la 39/2015, ya que es una norma en la que está todo bastante interrelacionado, con lo cual nos viene bien siempre estudiarlo, estudiar los conceptos, estudiarlo todo, digamos que en serio, o sea, interrelacionando y viendo conexiones, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a repescar la eficacia y validez, para lo cual tenemos que irnos al principio que se establece en el artículo 39.1. Empezando por la eficacia, tenemos que recordar, ya sabemos que cuando hablamos de eficacia, hablamos de, al mismo tiempo estamos refiriéndonos directa o indirectamente a la ejecución, a los efectos de los actos administrativos y más concretamente a el momento en el que empiezan a producirse los efectos de los actos administrativos, es decir, es la medida en que los actos administrativos pasan del papel, pasan de ese limbo, ¿de acuerdo?, a la práctica. Bien, esto conviene refrescarlo porque a priori es un poco contraintuitivo, ¿de acuerdo? Es contraintuitivo porque, claro, si partimos de esa premisa, tendemos a pensar algo distinto de lo que nos dice este artículo 39.1, que ya digo que es importante, ¿vale? Y por eso lo quiero releer. Nos dice que los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, ¿vale? O sea, de partida producen efectos, ¿vale? La eficacia es, por así decirlo, inmediata, automática, desde la fecha en que se dicten. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar de partida. ¿Por qué? Porque cualquier otra alteración tiene que venir en el propio acto, con lo cual, de partida, producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. ¿De acuerdo? O sea, tiene que en el acto, venir dispuesto que no tengan esta eficacia, por así decirlo, inmediata. Bien, excepciones a este principio los encontramos dentro del propio artículo 39, que son o bien la eficacia demorada o bien la eficacia retroactiva. La eficacia demorada sencillamente es eso, es cuando no es eficaz en el momento, sino que ya sea porque lo exija el contenido del acto o ya sea porque esté supeditada a su notificación, publicación y o aprobación de algún superior, no pueda tener una eficacia inmediata, ¿vale? Pero de partida, con lo que nos tenemos que quedar siempre, porque muchas veces nos hacen pensar que hace falta que esté notificado para que sea eficaz, y no, ¿de acuerdo? En caso, o sea, sería en ese caso cuando esté supeditada su notificación, pero de partida no tienen por qué pasar por la notificación, ¿vale? De partida se producirán efectos desde la fecha en que se dicten. Esa es la norma básica y es realmente un punto por el cual pasan muchas preguntas de este tema. Y la eficacia retroactiva, por así decirlo, tenemos que tener en cuenta que es de partida excepcional, cuidado con esa palabra, es excepcional, lo viene en este artículo 39.3, y hay una serie de requisitos y dos causas, ¿vale? Tenemos que se da cuando esta eficacia retroactiva se puede dar cuando se estén sustituyendo actos anulados, es decir, actos que ya se hubiesen dado pero hayan sido anulados, y con lo cual tenga sentido esta retroactividad, y luego también cuando se busquen efectos favorables, ¿de acuerdo? A su vez, en ambos casos tenemos que contar con estos requisitos, ¿vale? Estos son los requisitos, que uno de ellos es que los supuestos de hecho necesarios ya tenían que existir antes. No puede, obviamente, retrotraerse a un punto anterior cuando los requisitos, cuando los hechos necesarios para que se pudiera dar ese acto no estuviesen, no tendría ningún sentido. Y a su vez, no solamente vale con que se produzcan efectos favorables al interesado, sino que no debe lesionar derechos o intereses legítimos de otras personas, ¿de acuerdo? En todo esto podemos poner un caso muy claro de eficacia retroactiva en el que no habría mucha duda, que es cuando, por ejemplo, por algún error, ¿vale?,
alguna cuestión por una resolución que haya sido anulada, no se hubiese dado una ayuda a una persona. Estamos hablando de efectos favorables, no se daña a nadie y asumiendo que la persona en el pasado, cuando debió dársele esta ayuda, cumplía con los supuestos, de hecho, los requisitos y demás que debía acarrear, pues se entiende que podría darse esta eficacia retroactiva, ¿de acuerdo? Bien, estos son los dos excepciones, por así decirlo, dos líneas de excepción a ese principio de la eficacia inmediata que tenemos aquí. Pasando a ver cuestiones relativas a la validez de los actos administrativos, tenemos que volver otra vez a este artículo 39.1 y ahora leer la parte primera, o centrarnos en la parte primera, cuando dice que los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo se presumirán válidos, ¿vale?, desde la fecha en que se dicten, ¿de acuerdo? Salvo que en ello se disponga otra cosa, obviamente se está refiriendo a la eficacia solamente, no se va a presuponer, no se va a disponer que un acto no es válido, está claro, ¿no? Esto es casi un poco a título de chascarrillo. Con lo cual nos tenemos que quedar que parecido, esto también es más lógico, ¿no? Quiero decir, esto no es contraintuitivo, esto está claro, ¿no? Que se presumen válidos una vez que se dicten, ¿no? Sin embargo, claro, vamos a ver que no siempre van a ser válidos. Vamos a ver que pueden adolecer de una serie de vicios. Bien, los daños a la validez, ¿de acuerdo?, son precisamente, por eso decía antes lo de interrelacionar cuestiones, son las cuestiones que luego cuando se impugna la actuación, los actos administrativos, son las cuestiones precisamente que se buscan, que se alegan, se ven esos fallos que vamos a ver ahora. ¿Qué fallos estamos hablando? Ya lo vimos en el tema, hablamos de cuando había, problemas, cuando había precariedades, cuando había fallas, vicios en los elementos constitutivos, los elementos esenciales de los actos administrativos. Esto lo vimos de forma tangencial y no es una cosa en sí preguntable porque es una cuestión casi más de doctrina, pero tenemos que tener claro que los actos administrativos internamente, digamos, en su espíritu, deben cumplir con una serie de cuestiones, ¿vale? Tienen que, o deben incluir o estar alineados con los elementos causales, objetivos y finales, o elemento final, mejor dicho, ¿de acuerdo? Que se refieren básicamente a que debe haber una causa, es decir, debe haber un sustrato jurídico, debe haber una serie de normas que lo respalden, a su vez debe tener un objetivo concreto, justo, legal, acorde a derecho, obviamente, determinado y demás, y final, que es quizá el más interesante, es que debe seguir el interés público, ¿de acuerdo? Ya sabemos que las administraciones públicas tienen unos poderes especiales, pero precisamente están investidos de estos poderes porque se supone que buscan el interés general, ¿vale? Pues esto es el elemento final, es decir, el acto administrativo, la actuación administrativa en general, busca siempre este interés general. Pues en la medida en que falle cualquiera de estos puntos, nos vamos a ver con fallos a su vez en la validez, ¿de acuerdo? Y según sean estos fallos en la validez, vamos a encontrarnos en alguno de los puntos de este pequeñito esquema que ya vimos en el tema, ¿vale? En el cual tenemos en la cúspide claramente la nulidad de pleno derecho, anulabilidad y luego las irregularidades no invalidantes, que son, digamos, fallas, problemas de menor entidad que no llegan a tumbar los actos administrativos. Bien, empezando por la nulidad de pleno derecho, artículo 47, teníamos esta lista que ya dijimos que sencillamente había que sabérsela de memoria. Vamos a repasarla un poco a modo de apoyo logístico a esta labor mnemotécnica, recordando los puntos, ¿vale? Es decir, cuáles son los pecados capitales de los actos administrativos que pueden llevarlos a la nulidad de pleno derecho, que es lo más grave que hay. Pues son que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que sean dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o el territorio. Ojo con esto es quizá de lo más escurridizo, porque razón de la materia o el territorio, es decir, incompetencia por razón de la materia o el territorio, hay otro tipo de incompetencia, sobre todo incompetencia de orden jerárquico, ¿vale? Esta
sí que es, o estamos ya fuera de la lista de nulidad de pleno derecho, y ya pasaríamos a la anulabilidad, que es menos grave. Así que incompetente, ¿vale? Pero cuando hablamos en concreto de razón de la materia o del territorio. De jerarquía es menos grave, ¿vale? Porque también estamos hablando de que ya estamos seguramente en un ámbito parecido, ya no, o sea, es algo más, por así decirlo, subsanable, ¿vale? En rigor, algo convalidable, como ya veremos a continuación. Que contengan o que tengan un contenido imposible, esto es el caso típico de que, pues, hablando antes de ayuda, le estén dando ayuda a un muerto, ¿vale? O sea, o algo por el estilo, ¿vale? Que se refieran a algo que es un imposible. Que sean constitutivos o se dicten como consecuencia de una infracción penal, que es esto que tenemos aquí, actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contengan las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Mucho ojo con esto porque esta es escurridiza, tenemos que pensar siempre órganos colegiados. Estos tienen una serie de, ya lo vimos, de cuestiones o de protocolos a la hora de formular, digamos, sus voluntades. Pues si se prescinde total y absolutamente de estos procedimientos, estamos también en nulidad de pleno derecho. Digo que esta es más escurridiza porque no es tan notoria ni tan evidente como las demás. También cuando se confieran, ¿vale?, facultades, se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales, es decir, cuando, por ejemplo, imaginemos que nombran a alguien funcionario y tiene 13 años, ¿vale? Pues eso sería nulo de pleno derecho. Y también, lógicamente, y esto alude a la inderogabilidad singular, que es algo muy interesante, del artículo 37, recordémoslo, cuando se trata de resoluciones que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, es decir, una disposición de carácter general, en una norma. Un acto, aunque proceda de un órgano de igual o superior jerárquico, de igual o superior jerarquía de aquel que dictó la disposición, el reglamento, la norma, ¿vale? Nunca puede ir un acto en contra de una norma, nunca puede ir en contra de una disposición de carácter general, ¿vale? Que esto es la inderogabilidad singular, artículo 37, cuestión muy preguntable. Y por supuesto, y como siempre en casi todas estas listas, cualquier otra causa que se establezca en una disposición con rango de ley, ¿vale? Es decir, cualquier otra circunstancia que lleve a un acto a ser nulo, ¿de acuerdo? Bien, te he puesto aquí un caso memotécnico. Ya sé, por cierto, que mnemotécnico y memotécnico no es lo mismo, ¿vale? Por si acaso quedaban dudas. Caso memotécnico de un diálogo entre Amparo y su amante, ¿vale? Sé que suena mal y peor va a ser cuando lo escuches, pero un poco, pues si te sirve, ¿vale? O sea, lo importante es que nos memoricemos esto como sea, porque eso hay que sabérselo. El caso es que Amparo discute con su amante y su amante pues quiere zanjar la historia de amor, ¿no? El idilio. Y le dice: Amparo, por incompetente, nuestro amor es imposible. Si me dejas, dice Amparo, haré una locura constitutiva de infracción penal. A lo que responde su amante: querida, haces lo que te dé la gana, has prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido o de las normas que confieren las reglas esenciales para la formación de las voluntades de los órganos colegiados. Al fin y al cabo son una pareja, ¿no? Son unos amantes, plural. Y tú te estás atribuyendo, responde Amparo, facultades o derechos cuando careces de los requisitos esenciales. Tú empezaste, concluye el amante, vulnerando lo establecido en una disposición reglamentaria. Sé que es horrible, pero bueno, o sea, no es Garcilaso de la Vega precisamente, pero lo importante es que se nos quede de alguna manera todo esto, ¿vale? Bien, para terminar, un par de cuestiones más sobre la nulidad, que son rasgos o consecuencias o qué es lo que trae aparejada esta nulidad. Para empezar, el acto no produce efectos, ¿vale? Es como si nunca se hubiera dictado. Estamos hablando, claro, si tiene, por ejemplo, un contenido imposible, es que digamos que ese acto no puede ir a ningún sitio, ¿de acuerdo? Y si ha ido a algún sitio, digamos que se echa por tierra rápidamente. Es inconvalidable, es decir, no se puede arreglar, como ya veremos luego con la convalidación, no se puede arreglar ni por el paso del tiempo ni por parte de la administración. No se puede convalidar bajo ningún concepto, ¿de acuerdo?
Cualquiera puede instar la nulidad. Esto es diferente de lo que sucede con la anulabilidad, en donde solamente el interesado puede instar, puede solicitar la anulación vía anulabilidad. Y en el caso de las disposiciones administrativas es muy fácil cuáles son nulas de pleno derecho, porque hasta aquí estábamos viendo acto administrativo. Esto es, digamos, un pequeño paréntesis, ¿vale? Son nulas, pues lógicamente las que vulneren, estamos hablando de disposiciones administrativas, las que vulneren cualquier cosa que vaya por encima, ¿vale? Ya sea otras disposiciones administrativas, ya sean leyes, o ya sea, obviamente, la Constitución. Las que vulneren, las que regulen materias con reserva de ley, que estén reservadas a leyes, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, que es lo mismo que ir en contra también de la Constitución, porque esto lo establece la irretroactividad de las disposiciones ¿vale? desfavorables. Esto venía en el artículo 9.3, si no recuerdo mal, que al mismo tiempo sería vulnerar la Constitución, ¿de acuerdo? Bien, sobre la anulabilidad, recordamos que eran fallas en la validez o fallas en los actos administrativos de menor entidad, y el otro rasgo que debemos tener en cuenta es que que la anulabilidad es, por así decirlo, una especie de cajón desastre, en el sentido de que sencillamente aglutina todas aquellas irregularidades jurídicas de los actos administrativos que no sean de la gravedad de la nulidad de pleno derecho, ¿de acuerdo? Sin ser, por otro lado, de la levedad de las irregularidades no invalidantes, ¿vale? Está entre unos y otros. Con lo cual, todo lo que suceda en esa franja, pues estaríamos hablando de anulabilidad. La propia palabra también nos da el matiz de que es algo, por así decirlo, discutible. Es algo que, por así decirlo, si esto hay que pelear. Cabe recordar, te lo pongo aquí, el caso particular de la desviación de poder como causa de anulabilidad, ¿vale? Desviación de poder suena muy, digamos, grave, pero no lo es tanto, no es tan grave como los casos que vimos del artículo 47 relativos a la nulidad, y sencillamente tenemos que tener en cuenta que la desviación de poder es un fallo, es una desviación en lo que tiene que ver con el elemento final que decíamos antes. Ya hablábamos de que las administraciones públicas, la administración pública está investida de unos poderes, ¿para qué? Para ir en pos del interés general. En la medida en que se actúe, algún elemento de la administración actúe fuera o no persiguiendo ese interés general, por algún interés particular o lo que sea, estaríamos hablando de desviación de poder. Y te pongo el caso de un superior jerárquico que abre un expediente disciplinario a un subordinado, no porque haya hecho nada, lo cual sí que sería ir en pos del interés general, en la medida en que, claro, el régimen disciplinario sirve precisamente para que funcionen bien los servicios públicos. Si se hace por otros motivos, es por cuestiones espurias, por algún tipo de interés particular. Y en el caso del ejemplo, no porque haya cometido una infracción, sino por enemistad, ¿vale? Bien, y luego el límite, antes hablábamos de nulidad, anulabilidad, el límite por debajo son las irregularidades no invalidantes, y conviene señalar un par de puntos de contornos con cuestiones concretas que son el defecto de forma y las actuaciones fuera de plazo, fuera de tiempo, que son cosas que según los casos pueden ser causa de anulabilidad o de sencillamente una irregularidad no invalidante. El defecto de forma dice la ley que solo determinará la anulabilidad cuando o bien el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o bien dé lugar a la indefensión de los interesados. En cualquiera de estos dos casos estaríamos hablando de anulabilidad. En el resto, sencillamente es un defecto de forma no invalidante, ¿vale? Y en el caso de que se actúe fuera de tiempo, fuera de algún plazo establecido, implicará anulabilidad cuando así lo diga o cuando así venga preestablecido según la naturaleza del plazo o del término temporal, ¿vale? No todos los plazos, la mayoría sí, pero no todos los plazos conllevan o llevan aparejada que si se actúa fuera de ese plazo vayamos directamente a una causa de anulabilidad. Depende de los plazos, ¿vale? Así que cuando así esté dispuesto en la naturaleza del término temporal o del plazo en cuestión, ¿vale? Bien,
un par de cuestiones también, o lo análogo que veíamos antes de la nulidad. En el caso de la anulabilidad, el acto sí produce efectos mientras no sea expresamente anulado, ¿vale? A diferencia de lo que veíamos antes con la nulidad de pleno derecho, solo los interesados pueden alegar, esto es muy importante, en el otro caso son cuestiones tan graves que cualquier persona, ¿vale?, puede decir, oiga, esto es una barbaridad. Aquí no, en la anulabilidad solamente el interesado puede alegar para solicitarla, solamente puede alegar esta anulabilidad para solicitar, para impugnar la actuación, el acto administrativo. Y en este caso sí puede ser convalidado, ya sea por el transcurso del tiempo o por la voluntad de la administración. Convalidación que ya veremos que es, por así decirlo, la reparación, una suerte de subsanación, ¿de acuerdo? El hacerlo, pues el enmendarlo, ¿no? Bien, para terminar, sobre la conservación del acto administrativo, recordar que cuando hablamos tenemos una serie de artículos, ¿vale?, que son los que tratan de la no transmisibilidad o la transmisibilidad, conversión, conservación o convalidación. Estos son figuras, herramientas de las que se dota a las administraciones para, de algún modo, economizar sus actos, ¿vale? Para que, si hay algún tipo de problema, pues no se paralice todo, no se ensucie, no se enturbie todo, ¿vale? En el caso de la transmisibilidad o la no transmisibilidad, para que nos entendamos, quiere decir que si el fallo, digamos, no afecta al resto del procedimiento, por un lado, con relación al procedimiento o con relación al propio acto, si no afecta al resto del procedimiento, no implica, no tumba el resto de actos de ese procedimiento. Y a su vez, dentro del propio acto, ¿vale?, si hay elementos que se puedan salvar, se podrán salvar. No se transmite a todo el acto administrativo, sino que se pueden, por así decirlo, cortar por lo sano y dejar parte del acto administrativo en pie. Bien, antes de continuar con los siguientes, es conveniente señalar que todas estas figuras se pueden dar en ambos, salvo la convalidación, como ya hemos visto, que no aplica para los casos o los supuestos de nulidad, ¿vale? Solamente en anulabilidad. Bien, la conversión, hablamos de conversión cuando un acto administrativo pudiera producir efectos, un acto que ha sido anulado, pero sin embargo pudiera producir efectos de otro acto distinto, se entiende que los podrá producir otro acto, digamos, que no sea ni nulo ni anulable, ¿vale? Los actos nulos o anulables que sin embargo contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este, ¿vale? Eso es la conversión, por así decirlo, se convierten en el acto administrativo que no tenga el vicio y que pudiera, por así decirlo, producir efectos constitutivos de ese otro acto administrativo que no tenga vicios, ¿vale? Luego, la conservación está ligada, hay que verla un poco en el marco de cuando se declare la nulabilidad, la nulidad, ¿vale? El órgano que declare esta nulidad dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Es decir, el órgano que dice, de acuerdo, esto es nulo, pero vamos a conservar todo aquello que se ha dado, ¿vale?, y que se hubiera dado igual sin que esto que ha caído por ser nulo se hubiera producido, ¿vale? Esto es la conservación. Y por último, la convalidación es lo que te decía antes, que es, por así decirlo, una subsanación, ¿vale? Es una corrección, ¿vale?, que produce efectos desde su fecha, y tenemos los casos de que se podrá convalidar si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, entre paréntesis, cuestión jerárquica. La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado, eso por un lado, y que si consiste en la falta de alguna autorización, se podrá convalidar sencillamente, entre comillas, mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Vemos aquí cómo en este ámbito restrictivo o exclusivo, mejor dicho, de la anulabilidad, la cuestión jerárquica tiene bastante relevancia. Es decir, muchas cuestiones, muchos fallos anulables se pueden convalidar, entre comillas y paréntesis, subsanar vía superior jerárquico, ¿vale?
Pues nada, hasta aquí esta selección de cuestiones especialmente relevantes sobre el tema del acto administrativo. Espero que te haya resultado útil, que te haya ayudado a refrescarlas y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.